Durante mi estadía en Alemania he tenido buenas como malas experiencias con el transporte público. Alemania tiene una muy buena reputación de ser puntual y eficiente. Pero ¿siempre es así? ¿Siempre tan puntual y eficiente? En este video les quiero hablar sobre algunos aspectos a tener en cuenta sobre el transporte público en Alemania, tales como la puntualidad, cómo funciona, qué reglas hay, multas y demás. En general, Alemania tiene un sistema de transporte público integrado que es muy eficiente. En las grandes ciudades y alrededores siempre hay diferentes opciones de transporte público. Siempre podrás encontrar un metro o un subway. Hay un sistema de tranvía y buses que también se integran muy bien y funcionan conjuntamente. Todos estos sistemas están interconectados e integrados, lo cual resulta muy útil porque ofrece diferentes posibilidades de llegar a un lugar. Entonces, para ir a un destino, no solo puedes escoger el bus, sino el tranvía, el metro, o puedes combinar estas opciones depende de dónde vayas a ir. El servicio también de la mayoría de estos sistemas en las ciudades, por lo general, es muy frecuente y fiable. Los trenes de metro y de tranvía en la ciudad por lo general pasan cada 3 minutos, cada 5 minutos, máximo cada 10 minutos, pero solo en ciertos casos. La frecuencia de los buses es menos, los buses suelen pasar cada 10 minutos, cada 15, 20 minutos también, no para todos. Es importante tener esto en cuenta, ya que si se te pasa un bus, en vez de esperar 15, 20 minutos más, a veces es hasta más fácil llegar hasta la próxima estación del tranvía o de metro, lo cual ahorra más tiempo y te quita 20 minutos de espera. También hay un muy buen sistema de trenes regionales, se tiene el S-Bahn también, y estos trenes conectan todas las ciudades grandes con las ciudades pequeñas y todos los pueblos aledaños y pequeñas veredas que hay. Entonces prácticamente estos trenes conectan todo el país. Llegan hasta los pueblos más pequeños y menos conocidos, de los cuales nunca vas a escuchar. El metro en Alemania se llama U-Bahn, el tranvía Straßenbahn, así que casi todo termina en Bahn. U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn y buses. Utilizar el transporte público en Alemania realmente es muy fácil si estás en una ciudad grande. Si vives en una ciudad principal o en una ciudad grande, es muy fácil utilizar el sistema de transporte público. Todo lo que mencioné anteriormente, el metro, tranvía, buses, todo interconectado e integrado. De hecho, es hasta mucho más fácil utilizar el transporte público que utilizar el propio carro. Si utilizas el carro pasa lo mismo que pasa en cualquier ciudad grande, trancones por todo lado, no hay donde parquear, en fin. Y al final terminas pagando mucho más que por el servicio público. Y eso no solo en Alemania, sino en cualquier ciudad grande. Estoy esperando el metro en Bogotá. Por acá pasan barcos todo el tiempo, para arriba y para abajo. Me están entreteniendo todo el tiempo. Pasan botes también. Bueno, en las grandes ciudades también es muy fácil desplazarse en bicicletas. La mayoría de gente tiene sus propias bicicletas, sus ciclas, y las utilizan como medio de transporte principal de trabajo, al supermercado, a la casa, para todo. No tanto como en Holanda, diría yo, pero cada vez se está utilizando más, ya que es una muy buena alternativa al carro y es muy eficiente. Vas con tu propia cicla, puedes parquear donde quieras, es muy fácil y es una muy buena opción de mantenerse en forma. Si no se tiene bicicleta propia, también está la opción de alquilar bicicletas o e-scooters, lo cual es algo también muy útil si vas solamente de visita a una ciudad por unos días, por un fin de semana, es una gran opción. Si tienes que viajar de una ciudad principal a otra, como por ejemplo de Colonia a Frankfurt, hay trenes directos que te llevan muy rápido, incluso más rápido que ir en carro. Y si tienes mucha prisa y tienes que llegar allá en una hora determinada, entonces puedes tomar el IC, que es el Intercity, o el ICE, que es el Intercity Express. Eso sí, el ICE y no ICE como yo pensé que era. Voy a tomar el ICE para ir a Hamburg. ¿Cuál ICE? ICE. El ICE también es más costoso que los trenes regulares. Bueno, a veces mucho más costoso, pero vale la pena dependiendo del lugar al que vayas a ir y en cuánto tiempo tienes para llegar. Por otro lado, si quieres ir de un pueblo pequeño a una ciudad grande o viceversa, es mucho más fácil ir en carro. Y si no se tiene carro es muy complicado. Generalmente solo están los trenes regionales que te llevan de un pueblo a otro y buses que funcionan dentro de los pueblos, pero no más. La mayoría de gente se moviliza en carro todos los días para ir a todo lado, y si vas a tomar el transporte público,
o un tren de un pueblo pequeño a una ciudad grande toma muchísimo tiempo. Generalmente se tiene que cambiar de plataforma muchas veces y también tienes que buscar el tren correcto y a veces tienes que cambiar de una estación de tren a una estación de bus rápidamente y no tienes mucho tiempo para hacer todo esto. Y a veces también cambian de plataforma, entonces si no es la G, es la C y tienes que correr rápidamente de una plataforma a otra, mirar cuál es el tren correcto que tienes que coger y cuando encuentres la plataforma y encuentres el tren se fue, lo perdiste. De esa manera se puede perder 1 hora o incluso mucho más tiempo buscando plataformas, buscando el tren correcto, esperando por trenes. Y eso teniendo en cuenta que los trenes lleguen temprano. ¿Qué tal si llegan tarde? Imagínense, un tren que llegue tarde 20 minutos te hace perder el otro tren que vas a coger y de esta manera no solo el próximo, sino todos los trenes siguientes. Y de esta manera puedes perder 1 hora o muchísimo más tiempo. Una pesadilla total. Y sí, ocurre muchísimo más seguido de lo que imaginas. Los trenes en Alemania llegan tarde. No se puede confiar 100% en el sistema público de transporte en Alemania. Así que por eso siempre hay que planear con muchísima anticipación. Este es el tren que tengo que coger a tal hora, esta es la plataforma, después tengo que subir a la otra plataforma, este es el número, qué pasa si pierdo el tren, qué pasa si el tren llega tarde, tengo esta y otra opción. Puede ser a veces súper complicado. La verdad es que si tienes que viajar de esta forma muy seguido, es muchísimo mejor que consigas un carro. ¿Cómo conseguir los pasajes de viaje o los tiquetes en Alemania? La verdad es muy fácil. En todas las estaciones de tren y en algunas estaciones de tranvía verás esta máquina dispensadora de tiquetes. En los buses los puedes comprar directamente con el conductor. Para todos los demás tienes que pagar y conseguir el tiquete antes de subirte al transporte. En las máquinas dispensadoras de tiquetes puedes conseguir diferentes tipos de tiquetes o pasajes. Está la opción de tiquetes diarios, semanales, mensuales, también solo para un viaje. Esos cuestan 2,90 €, creo, aunque el precio varía constantemente dependiendo de la ciudad y en la región en la que estés. También hay diferentes tipos de tiquetes y pasajes dependiendo de la hora a la que vayas a viajar, dependiendo si es día de la semana o fin de semana. Bueno, hay diferentes opciones. Los tiquetes también los puedes comprar en línea, lo cual es muchísimo más fácil. Puedes ir a la página directamente de la Deutsche Bahn y ahí puedes encontrar todo tipo de ofertas, de tiquetes, de pasajes. O también puedes descargar la aplicación de la Deutsche Bahn. Creo que esa de hecho es la mejor opción porque de esta manera puedes descargar todos tus tiquetes y asimismo puedes mantener un récord de todas tus transacciones. Podrás ver los tiquetes también con tu nombre. Y es muy fácil de usar, solamente descargas la aplicación, creas tu cuenta y ya, de esta manera puedes hacer uso de más ofertas y promociones que ellos tienen en esa aplicación. Por ejemplo, en esta aplicación he encontrado el Happy Hour Ticket, lo cual es muy práctico porque es una opción que te permite viajar desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Entonces tienes toda la noche para salir y utilizar el transporte público por alrededor de 3 € o 3,17 € creo. Entonces es muy práctico si vas a salir un fin de semana o vas de fiesta, a encontrarte con unos amigos y no podrás conducir, obviamente. Esta es una muy buena opción. De hecho, puede ser un poco complicado encontrar la mejor opción o el mejor pasaje, el mejor plan en la página o en la aplicación, ya que hay muchas ofertas, hay muchas opciones, pero la página o la aplicación no es 100% clara. A veces es muy confuso y muchas veces muchas de esas opciones o promociones que estás buscando son muy escondidas. Tienes que buscar y de verdad mirar en Google antes de que vayas a comprar el tiquete. Bueno, tengo que ir a este lugar o tengo esta opción o estoy buscando un tiquete para estas y estas opciones. Tienes que mirar exactamente cuál es el tipo de tiquete que necesitas, preguntarle a más conocidos y tomarse un poco de tiempo para averiguar esta información antes de comprar el tiquete. Bueno, la información en la aplicación no estoy segura si se pueda conseguir en inglés o en español, pero tengo muchos amigos que la utilizan, entonces por lo menos estará en inglés, creo. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta con los tiquetes, además de la compra, dónde y cómo se compran, es la validación de tiquetes. Normalmente no vas a con solo comprarlos, sino que también tienes que validarlos. Generalmente en todas las estaciones vas a ver esta máquina para validar los tiquetes, que generalmente está al lado de la máquina donde compras los tiquetes.
Algunas veces esta máquina está a la entrada de la estación o en algunos casos remotos también se encuentra dentro de los trenes. Es algo muy importante para tener en cuenta. Siempre tienes que validar tus tiquetes. Siempre. Y digo esto porque hay muchas personas que piensan que no hay control absoluto de los tiquetes o de los pasajes. Ni en las estaciones, ni en los trenes, en ningún lado. Bueno, de hecho eso es algo que me gusta mucho de Alemania y de muchos países europeos. Y es que de verdad no hay máquinas que controlen los tiquetes. Estos lugares ven a sus ciudadanos como honestos y confían en que ellos van a entrar teniendo sus tiquetes. Lo cual me parece genial y me gustaría muchísimo, por ejemplo, que en Colombia un día se pudiera implementar. Lo cual creo que va a tomar un poco de tiempo. Aunque parezca que no hay control de tiquetes, se espera que tú compres tu tiquete, entres a la estación con tu tiquete y que lo valides antes de entrar al tren. Eso es algo muy importante, siempre tienen que validar el tiquete antes de entrar al tren, no se les vaya a pasar. Solo en algunos casos se encuentra la máquina adentro, pero no es en todos los casos. En Alemania, sin embargo, hay mucha gente que se aprovecha de esa libertad y optan por no pagar. Viajar sin tener tu tiquete o sin pagar se llama Schwarzfahren. Y aunque parezca que no hay control de tiquetes, lo hay. Generalmente hay funcionarios que vienen y van controlando tu tiquete, controlando que sea el tiquete correcto, que la fecha esté bien, que esté validado. Y si el tiquete tiene un nombre, obviamente controlan que tú seas el dueño del tiquete. No hacen el control todo el tiempo, no es muy seguido, pero en cualquier momento tienes que estar preparado porque nunca se sabe. Cuando menos lo pienses, llegarán ahí. Así que asegúrate siempre de llevar tu tiquete contigo, de validarlo antes de entrar al tren y de llevar tu documento de identidad en caso de que lo pidan. Si no llevas tu documento de identidad tendrás problemas, especialmente si no has pagado por tu pasaje y no llevas tu ticket. Si es así, te van a poner una multa de 60 euros si no has pagado por tu tiquete o incluso si lo llevas pero se te olvidó validarlo. Da igual, como si no hubieras pagado por nada. Al final tendrás que pagar la multa de 60 euros. También lo digo porque a mí me ha pasado 2 veces. La primera vez fue porque se me olvidó el tiquete en la casa y era un tiquete mensual. Yo solía viajar todos los días de la casa al trabajo y viceversa y siempre viajaba con el tiquete. Siempre llevaba el tiquete conmigo y nunca había pasado un funcionario revisando tiquetes. Preciso el día que se me quedó el tiquete en la casa, pasó el funcionario preguntando por los tiquetes. Yo tranquila empecé a buscar mi tiquete como que se me quedó en la casa. Como había pagado mi tiquete mensual y lo tenía en la casa, fui a la oficina de atención al cliente de la Deutsche Bahn y allá aclaré la situación. Mostré mi tiquete, también tuve que mostrar mi documento de identidad y ellos comprobaron toda la información, que estuviera todo correcto, que yo fuera la dueña del tiquete, que estuviera todo a mi nombre, que yo lo hubiera comprado y que la fecha y demás estuviera correcto. Por esta razón todo estuvo bien, no hubo problema y no tuve que pagar por ninguna multa al final. La segunda vez acababa de comprar el tiquete, lo acababa de comprar, estaba en la estación y era en una ciudad diferente, no la había visitado antes y pensé que era igual que en las otras ciudades en las que había estado. Así que yo confiada compré el tiquete y estando en la estación busqué por la máquina para validar el tiquete, pero no encontré la máquina para validar el tiquete en ningún lado. Así que pensé que la máquina estaba dentro del tren como suele pasar en algunos lados. El tren acaba de llegar, así que pensé, bueno, de pronto la máquina está dentro del tren como suele pasar en algunos lados. Entré al tren y busqué la máquina. Validated machine. What is a validated machine? God. Tampoco la encontré. Las puertas ya se habían cerrado y solo era 1 o 2 paradas para llegar a mi próximo destino. Así que yo dije, bueno, ya igual no puedo salir, ¿no? Solo bastaron esos pocos minutos de viaje y fueron más que suficientes para que un oficial pasara preguntando por mi tiquete. Señorita, su tiquete Sí, aquí está. no está validado. Pero acabé de comprarlo hace 2 minutos en la otra estación. No encontré la máquina para validarlo, pero aquí está. Pero aquí está la fecha de hace 2 minutos. Lo acabé de comprar para este viaje. No. Una multa de 60 euros por un tiquete que había pagado, que había acabado de comprar. Era la primera vez que estaba en esa estación, seguro la máquina para validar los tiquetes estaba a la entrada de la estación y yo no estuve atenta, pensé que era como en las otras ciudades en las que había estado.
Traté de explicar la situación, lo que había pasado, que era mi primera vez en esa ciudad, que el sistema donde vivo es un poco diferente, pero no funcionó. En Alemania la gente no es flexible para nada, no tendrán piedad contigo. Así que por favor, tenlo siempre en cuenta. Puntualidad. Alemania tiene muy buena reputación y fama de ser puntual y muy fiable. ¿Es lo mismo con el transporte público? En realidad, no lo es. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió al llegar a Alemania fue ver trenes, buses, tranvías llegar tarde. No siempre son puntuales y de hecho llegan más tarde de lo que les gustaría admitir. En el interior de las grandes ciudades, como lo dije al principio, los buses, trenes y tranvías suelen llegar entre 3 y 5 minutos tarde, por lo cual no es tan grave, no hay tanto problema. Pero los trenes regionales suelen tardar muchísimo más. Si vas de ciudad a ciudad o de pueblo a ciudad y vas a recorrer largas distancias, es muy complicado y estos trenes y buses suelen tomar de 15 a 20 minutos tarde, a veces incluso muchísimo más, media hora, 40 minutos tarde, y suele pasar muchísimo más seguido de lo que te imaginas. Ver trenes 10 minutos, 15, 20 minutos tarde se está volviendo algo habitual en Alemania. Así que si tienes que cambiar el tren y cambiar de plataforma y un tren llega tarde, como lo expliqué antes, vas a perder no solo ese tren, sino también los trenes siguientes, y eso te va a hacer perder muchísimo más tiempo, incluso 1 hora o más de retraso, lo cual es muy molesto, especialmente si tienes que hacer todos los días esa misma ruta. Hay que planificar con mucha anticipación si quieres llegar a tiempo. Siempre. Eso sí, para un viaje corto, de fin de semana, de unos días, de vez en cuando, no hay problema, pero si es algo seguido, sí va a ser muy molesto. La mayoría de estas interrupciones se debe principalmente a reparaciones en la infraestructura y a problemas técnicos. Oh, ¿qué tipo de carga están llevando ahorita? ¿Qué será? ¿Comida? ¿O qué tipo de carga? No tengo ni idea. Y si el transporte público en general no es lo tuyo, muchas personas en el mismo lugar, mucho tiempo para esperar los trenes, el cambio de plataforma, cambio de líneas, cambio de trenes y todo el ajetreo que hay alrededor, puedes utilizar tu carro, claro que sí. Pero en la ciudad, un carro de hecho es más un estorbo que una ayuda. Realmente no lo necesitas. Afortunadamente hay muchísimas más opciones, como la bicicleta, por supuesto. Pero también hay muchas más opciones como la e-scooter, la que pueden ver acá, o rental bikes. Afortunadamente las ciudades en Alemania no son tan grandes y uno se puede movilizar perfectamente en una bicicleta. Y si no tienes tu bicicleta propia, también hay rental bikes que puedes conseguir en toda la ciudad. O también puedes encontrar estas e-scooters. Son muy prácticas y fáciles de utilizar. Solo tienes que descargar la aplicación, crear tu cuenta. Para eso necesitarás una tarjeta de crédito. Después de eso solo tienes que reservar tu bici o e-scooter. Y cuando la encuentres solo tienes que escanear el barcode y ya está. Estás listo para irte. Estas alternativas las encuentras en las grandes ciudades de Alemania. En los pueblos pequeños no se van a encontrar y generalmente necesitas un carro. Si no, no te puedes movilizar. Pero bueno, para mí llegó el momento de dar un buen paseo y disfrutar del buen tiempo. Así que los dejo por ahora. Pero por favor déjenme sus comentarios de sus experiencias con el transporte público, no solo en Alemania, sino en donde viven. Y si les gustó el video, por favor denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.